Me llamo Augusto. Tengo 79 años, viudo, 2 hijos, y manos marcadas por toda una vida de trabajo en el campo. 2 días después del aniversario de muerte de Laurinda, mi hijo mayor, Ricardo, apareció con sonrisa mansa. «Vamos a viajar, papá, solo nosotros dos, como antes». Dijo que había reservado una posada en Minas, lago, chimenea, silencio. Yo quise creer. Salimos temprano, carretera secundaria, pocas señales, charla tibia. De pronto mi teléfono, que no tenía señal, vibró y escuché el grito de Gallo, mi hijo menor. «Papá, bájate del coche ahora. Él va a internarte en un asilo en otro estado. Vi los papeles, te va a dejar ahí y quedarse con el dinero. ¡Huye, papá!». La llamada se cortó y el mundo se me encogió en el pecho. Miré a Ricardo. Tranquilo, demasiado. Le pregunté el nombre de la posada. Esquivó con otra pregunta. El asfalto terminó. Polvo, árboles, silencio espeso. Entendí que el peligro no siempre viene de extraños. A veces firma tu apellido. Decidí ganar tiempo. En un puesto viejo dijo que iba a cargar combustible. Pedí el baño, agarré mi mochila, cerré por dentro y esperé. El motor arrancó. Escuché su coche irse sin llamarme. Apreté el teléfono de la tienda y marqué a Cayo. «Quédate ahí, voy a mandarte a Adilson, amigo mío, policía jubilado. 40 minutos». Me senté frente a la vitrina, mirando la ruta vacía, preguntándome en qué momento un hijo se vuelve capaz de planear la desaparición de su padre. Llegó Adilson, alto, voz firme. Me llevó directo a la casa de Vintos Cayo. Allí vi los documentos, contrato con una clínica del interior, meses pagados por anticipado, curatela trucha, una carta falsa autorizando internación por tiempo indeterminado, la firma digital de Ricardo como supuesto tutor y un informe médico de alguien que jamás me atendió, diciendo que yo era confuso e incapaz. También había audios, la voz de mi hijo mayor, fría, hablando de un viejo con dinero parado. No me dolía el dinero. Me dolía el desprecio. Ese dinero vino de un tío sin herederos. Lo guardé pensando en los nietos. Yo no estaba confundido, estaba siendo casado. Dormí en el cuarto de Cayo, mirando el techo, sabiendo que desde ese minuto mi silencio había terminado. Ahora me tocaba a mí hacer los planes. A la mañana siguiente, banco primero. Con mi gerente de años, Clever, bloqueamos toda operación externa, cambiamos claves, biometría y dejamos constancia de confidencialidad. Fui al notario y revoqué cada poder que alguna vez firmé a favor de Ricardo. Actualicé, testamento, su nombre, afuera. Después, despacho de Lorena, abogada firme y respetuosa. Entregamos copias, audios, impresiones, y ella redactó denuncia por fraude, tentativa de interdicción indebida y abuso contra persona mayor, más notificación a la clínica. Cualquier movimiento sería secuestro judicializable. Salí con aire en los pulmones. No porque el dolor se fuera, sino porque había recuperado la voz. Marina, novia de Ricardo, llegó con los ojos húmedos y una bolsa de pruebas. «Perdón por tardar. Me dio miedo, pero no podía callar. Le tomé la mano. Usted me salvó». Esa tarde, correo frío de Ricardo. «Papá, era por tu bien. Estás frágil». Borré el mensaje. No se discute con quien llama cuidado a la codicia. En el patio pensé en Laurinda. Si viviera, ya le habría cruzado la cara a su hijo. Decidí otra cosa. Que la justicia la pondría mi firmeza, no mi grito. Los días trajeron eco. Vecinos, familia lejana, miradas que preguntan sin hablar. Yo solo caminaba al mercado. Gorra, vieja, paso lento y columna recta. Ricardo intentó presentarse en mi puerta. ¿Puedo entrar? No. Todo lo que tenías para decirme lo dijiste al ponerme en ese coche. Se fue sin pelear. Su silencio pesó más que un insulto. Audiencia preliminar. Entré con Cayo, del otro lado Ricardo de traje, ojos huidizos.
Lorena habló con precisión, exhibió pruebas, la jueza tomó nota. Medida urgente, suspensión de cualquier intento de interdicción, anulación del proceso que él había iniciado, investigación penal en curso, notificación a la clínica, bancos blindados. Marina declaró: mi lucidez fue constatada por pericias. En la salida no celebré, respiré. Justicia no es venganza, es volver a nombrar las cosas por su nombre. Ajusté mi escritura del inmueble con cláusula que impide transferencias sin mi presencia física y verificación. Legué el hogar a los nietos con usufructo para Cayo. Para Ricardo, ni la cerradura. Al llegar a casa, la rosa blanca de Laurinda abría otra vez. Algunos amores florecen en silencio, otras máscaras caen haciendo ruido. El periódico local publicó una nota sin nombres. Abogado investigado por fraude contra su propio padre. La reputación no se reclama, se sostiene o se pierde. Yo seguí con lo mío. Café coado, plantas, silla en la terraza. Los domingos volvieron a tener risas. Julia colgó un dibujo en mi heladera. Raúl pidió historias de la rosa. Cayo trajo una hamaca para el patio. Preparé un banco de madera para la plaza con una placa por Laurinda. La hacen, gente se sienta sin saber nuestra historia y me alcanza. Un oficial tocó el timbre, sentencia. El juez afirmó mi plena lucidez. Archivó como maliciosas las acusaciones contra mí y contra Cayo y acogió el inquérito por fraude con Ricardo como reu. No sonreí por triunfo, asentí por resistencia. No recuperé a ese hijo. Quizá nunca existió como yo lo recordaba, pero recuperé algo más caro, mi dignidad y mi libertad. Si alguien pregunta qué pasó, digo sin rencor: se fue y se llevó lo que aquí ya no cabe: mentira, desprecio y codicia. Esta casa ahora solo guarda lo verdadero, y yo duermo, por fin, sin miedo a despertar en otro lugar, porque el lugar donde vivo lo decido yo. La vida siguió bajo otro ritmo. Yo aprendí a escuchar los ruidos que antes ignoraba: la pava cuando silba, el portón cuando respira, la madera cuando cruje con la tarde. Un lunes, Lorena me llamó. El Ministerio Público abrió formalmente el caso. Habría pericias financieras sobre movimientos de Ricardo. No me alegré, me serené. Fui al Banco Central de la plaza, ese que mira la feria, y me quedé mirando a la gente pasar. Pensé en un detalle. El dinero por el que casi me enjaularon iba a terminar, como siempre quise, en estudio para los nietos, no en bolsillos de mentira. Esa noche ordené mi caderno: cartas, recibos, fechas, nombres. Escribí una línea para no olvidarme. La memoria es mi testigo, la firma es mi escudo. Cayo pasó con pan calentito. Comimos en silencio bueno. Me preguntó si yo extrañaba a Liu. Hermano, le dije la verdad. Extraño al niño que fue, no al hombre que eligió ser. Antes de dormir, abrí la ventana para que entrara el olor a jabuticaba del patio del vecino. Pensé en Laurinda y en cómo sabría decir lo justo. No te endurezcas, Augusto. Sé firme sin volverte piedra. Eso intento. Hueso fuerte por dentro, mano abierta por fuera. Al amanecer siguiente, llegó Marina con un sobre chico, un pendrive. Aquí están los mensajes que faltaban, señor Augusto, si los necesitan. Le ofrecí café. Me contó que se mudó a una pieza cerca del trabajo, que duerme liviano, pero sin miedo. Le dije que el miedo es como humo, arde los ojos, pero se disipa. Ella se fue más liviana. Llamé a Lorena. Mandó un cadete a retirar el dispositivo y lo incorporó al expediente. Por la tarde, el padre Anselmo, viejito de la parroquia, tocó el timbre. Vine a rezar por su paz, dijo. Lo dejé entrar. No habló de perdón, habló de límite. A veces, hijo, perdonar es poner distancia y dejar la puerta sin llave del rencor. Nos quedamos en silencio. Cuando se fue, miré el árbol de mejerica y pensé que hay frutos que solo maduran a tiempo propio. Julia llegó con tarea de la escuela. Escribe 3 cosas que te hagan sentir seguro. Le dicté:
Mi casa, mi nombre, mi elección. Ella sonrió, pegó la hoja en la heladera con un imán torcido y dejó olor a lápiz nuevo por la cocina. Esa noche dormí a ratos, pero sin pesadillas. El miedo, por fin, empezaba a aceptar que aquí ya no vive. Mi rutina volvió a tener pequeñas ceremonias: barrer la vereda temprano, regar la rosa blanca de la Aurinda, anotar los gastos en la libreta, prender la radio para el noticiero de las 7. En el mercado, dona Silvia me regaló un ramito de menta. Para su té, su Augusto. La gente, sin decir mucho, entendía. Por la tarde, Clever me citó. Auditoría concluyó. Intentos de acceso de terceros bloqueados. Su perfil quedó con nivel máximo de seguridad. Firmé con mano firme. Cuando salí, vi a un cliente viejo de Ricardo cruzar la plaza. Bajó la mirada. El respeto y la vergüenza tienen el mismo camino, pero en direcciones opuestas. Volví a casa y puse música de Cartola en volumen bajo. La memoria viajó a fiestas simples, mesa de aluminio, risas sin foto. Cayo llegó con tornillos y me ayudó a reforzar la cerradura. No por miedo, por cuidado. En la noche escribí una carta que no enviaré. Ricardo, si algún día llegas a leer lo que fui, entenderás que el amor también cierra puertas para que no lo pisoteen. Guardé la carta junto a la foto de Laurinda, la del vestido con flores azules. Ella, desde ese papel, me sostiene la mirada como diciendo: «Sigue, yo veo». La audiencia de conciliación nunca ocurrió. Ricardo desistió a último momento. Lorena me explicó que su abogado buscaba tiempo. El juez no lo regaló. Marcó plazos cortos y pidió quebranto de sigilo sobre operaciones dudosas. Yo volví a mi silla. Del lado de afuera, la ciudad hacía su ruido. Del lado de adentro, yo hacía orden. Separé ropa que ya no uso, doné abrigos, dejé la casa con olor a piso mojado y jabón. Hay limpiezas que empiezan por el suelo y terminan en el alma. A media tarde, Raúl trajo una cometa. La armamos en el patio y el hilo se nos enredó en el limonero. Nos reímos hasta doler. «Bo, ¿la gente mala cambia?», preguntó. «La gente elige», respondí, «y a veces elige tarde». Cuando se fueron, el patio quedó con huellas de zapatillas pequeñas y yo con un cansancio bueno. Antes de cenar, hice sopa de verduras y le puse menta de la que me dio dona Silvia. En el cuaderno escribí: «Hoy solté otra cuerda, la que me amarraba a lo que no vuelve». Miré el reloj sin apuro. La noche llegó sin noticias de tribunales y eso también fue noticia. La paz cabe en intervalos. El fallo final llegó con sol tibio. Leí cada línea como quien recorre una casa vieja con linterna. Indefirió las pretensiones de mi hijo, confirmó mi capacidad plena, archivó la farsa de influencia de terceros y admitió el proceso penal por fraude. Cerré el sobre, apoyé la mano sobre la mesa y dije en voz baja: «Resistí». Llamé a Cayo, vino con los chicos y un pan dulce. No hicimos brindis. Cortamos rebanadas y comimos de pie, como en día de mudanza. Más tarde, llevé el banco de la Aurinda a la plaza. La placa decía: «Para quien permanece». Me senté un rato mirando pasar vidas ajenas. A la vuelta, el portón chirrió como siempre. La casa me recibió sin preguntas. Coloqué el fallo en una carpeta y guardé la carpeta donde corresponde. Estante alto, fácil de alcanzar para mí, difícil para cualquiera. En la libreta la última línea de hoy: «No recuperé a Ricardo, me recuperé de Ricardo». Antes de apagar la luz, dejé la ventana entreabierta para que la noche refrescara los marcos. Dormí sin sobresaltos, con el cuerpo recordando por fin que nadie me llevará a ningún lado contra mi voluntad. Mañana haré café, barreré la vereda y seguiré viviendo. Porque eso, a mi edad, es la victoria. Los días siguientes tuvieron un sabor distinto. No era alegría desbordada, era quietud.
Me levantaba temprano, ponía agua para el café, y al abrir la cortina, la luz caía mansa sobre el piso frío. Todo estaba en su lugar, y esa normalidad se sentía como un premio. Un martes, Lorena me llamó para avisar que el proceso penal avanzaba. El juez aceptó pruebas, audios, documentos. Me preguntó si yo quería asistir a todas las audiencias. Le respondí que sí, no por sed de venganza, sino porque un padre debe mirar de frente incluso lo que más le hiere. Esa tarde, mientras regaba la rosa blanca, pensé en el peso de las palabras. Ricardo me había llamado viejo inútil en un audio, y sin embargo, era yo el que seguía de pie, cuidando el jardín, sosteniendo la historia. A la noche, Cayo trajo un pastel de mandioca. Cenamos juntos en la mesa donde Laurinda solía coser. «Papá, ¿tú crees que Ricardo se arrepienta algún día?», preguntó. Lo miré con calma. «El arrepentimiento es elección, hijo, no castigo. Y para elegir hay que tener valor, no excusas». Guardé silencio después, porque hay respuestas que no necesitan repetirse, basta con vivirlas. El siguiente fin de semana fue de visitas inesperadas. Mi cuñada, hermana de Laurinda, apareció con un pote de 12 de leche casero. Me abrazó fuerte y dijo: «Estoy orgullosa de ti. No todos enfrentan lo que enfrentaste». Me quedé sin palabras, solo serví café y compartimos recuerdos de mi esposa. En la tarde, un vecino, señor Milton, tocó el timbre. «Augusto, solo quería decirte que la ciudad entera ya sabe. La verdad, Ricardo podrá inventar excusas, pero la semilla ya está plantada». Lo acompañé hasta la vereda. Agradecí y me quedé mirando la calle vacía. La justicia social es silenciosa. No necesita gabelas, necesita memoria. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí: «El respeto no se impone, se siembra. Y el que arranca de raíz cosecha vacío». Antes de dormir, acomodé las fotos de los nietos en la repisa. Pensé que todo lo que había soportado tenía un sentido. Ellos, el futuro. No sé qué recordarán de mí, pero quiero que recuerden a un abuelo que no se dobló, que supo decir no, que entendió que ser firme también es amor. Cerré los ojos con esa certeza y dormí profundo. El lunes amaneció con un sol tímido y un viento que traía olor a tierra mojada. Salí a barrer la vereda y me encontré con dona Silvia, la farmacéutica. Me saludó con una sonrisa y dijo: «Su Augusto, la ciudad comenta, pero todos sabemos quién es usted. Quien intenta derribar un árbol como usted, solo se cansa». Sus palabras me acompañaron el resto del día. Más tarde sonó el teléfono. Era Lorena. «La audiencia de instrucción será en 2 semanas. Necesito que esté preparado, porque intentarán cuestionar su lucidez». Reí por dentro. «Que pregunten lo que quieran», le dije. «Mi memoria es más firme que su codicia». Esa tarde, mientras revisaba los documentos del banco, encontré una carta vieja de Laurinda. Decía: «Nunca permitas que el amor se use como cadena». Esa frase me atravesó como un rayo. Ricardo había intentado usar mi rol de padre para manipularme, pero no lo logró. Esa noche, Cayo vino con los niños. Jugamos al dominó en la mesa grande. Julia me miró y dijo: «Bo, usted gana porque no se deja engañar». Reímos juntos, pero por dentro sentí que esa frase resumía todo. No era un juego. Era mi vida, y yo había aprendido a no dejarme engañar nunca más. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños gestos. Vecinos que me saludaban más fuerte, conocidos que me daban palmaditas en la espalda, incluso un joven del mercado que me dijo: «Mi abuelo estaría orgulloso de usted». Y yo me sentía así, no como un héroe, sino como un abuelo que sobrevivió a la tormenta. Mientras tanto, Ricardo seguía en silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Era como si hubiera desaparecido, pero yo sabía que su silencio era estrategia, no arrepentimiento.
Un jueves por la tarde, Cayo trajo un sobre con más documentos que Marina había encontrado, comprobantes de transferencias, correos electrónicos, impresos. Lorena sonrió satisfecha. Esto lo hundirá aún más. Yo solo asentí. No me alegraba hundir a mi hijo, pero sí me aliviaba proteger mi dignidad. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, pensé en cómo la vida a veces nos pone a prueba en lo más inesperado. Nunca imaginé que la batalla de mis últimos años sería contra mi propio hijo, pero tampoco imaginé que tendría tanta fuerza para resistir. Escribí en mi cuaderno: el amor duele, pero el respeto perdido mata más que la traición. Y dormí con la mano apoyada sobre esa frase como si fuera mi escudo. El día de la audiencia llegó como una sombra larga. Me vestí con mi mejor camisa azul, la que Laurinda siempre decía que me daba porte. Cayo me acompañó. Caminamos juntos hasta la sala del tribunal. Al entrar vi a Ricardo. Estaba de traje, pero su mirada era esquiva. Evitaba mirarme, como si mis ojos fueran espejo de su propia vergüenza. Lorena habló con firmeza. Presentó los audios, los documentos, las pruebas de la clínica. El abogado de Ricardo intentó interrumpir varias veces, pero la jueza lo calló con un gesto seco. Cuando me tocó declarar, me puse de pie. Mi voz no tembló. Conté todo, desde la invitación al viaje hasta la llamada desesperada de Cayo, pasando por la huida en aquel baño de carretera. Hablé de mi vida, de mi historia, de cómo levanté esa casa con mis propias manos. La sala estaba en silencio, incluso el aire parecía detenido. Al terminar, la jueza asintió con respeto. Sentí un peso salir de mi espalda. No era el fin del proceso, pero era el inicio de la justicia. Al salir, Cayo me tomó del hombro y me dijo: «Papá, hoy ganaste aunque todavía no lo escriban en el papel». Y yo supe que tenía razón. Los días posteriores a la audiencia se sintieron como una calma rara, como el silencio que queda después de una tormenta. La ciudad seguía su ritmo, pero yo caminaba más erguido, como si cada paso fuera una prueba de que aún estaba aquí, vivo y lúcido. Una tarde, mientras regaba las plantas, recibí la visita de Marina. Traía los ojos enrojecidos y un cuaderno pequeño en la mano. «Señor Augusto, aquí hay más apuntes, cosas que escuché y anoté cuando aún estaba con Ricardo. No quiero que se pierdan». Me senté con ella en la mesa de la cocina, le serví café, y mientras hojeaba sus notas, vi frases que me desgarraron. Planes, cálculos, hasta fechas. La frialdad con la que mi hijo había escrito esas ideas era peor que cualquier insulto. Marina lloró en silencio y yo le puse la mano sobre el hombro. «Hija, no cargues más culpas que no son tuyas. Quien se equivocó fue él, no vos». Cuando se fue, me quedé solo con ese cuaderno y con una certeza que se clavaba más hondo. A veces los testigos duelen tanto como las víctimas. Escribí en mi libreta: «La verdad se arma con pedazos y cada pedazo corta la mano que lo sostiene». El domingo, Cayo llegó con los nietos. Julia traía un dibujo, un hombre mayor con un bastón, rodeado de estrellas. «Es usted, Bo», me dijo con orgullo. Colgué el dibujo en la heladera con un imán en forma de corazón. Mientras almorzábamos, Cayo comentó que algunos colegas suyos habían dejado de trabajar con Ricardo después de que la noticia se filtró en el diario local. «Papá, la máscara se le está cayendo. Ya no tiene la misma clientela y la ciudad ya no lo mira igual». Yo escuché en silencio, sin alegría, porque aunque él se hundiera, en mi pecho seguía habiendo un vacío. No era venganza lo que buscaba, era paz. Y la paz no viene de ver al otro caer, sino de sentirse de pie. Esa noche, después de que la casa volvió al silencio, me senté en la silla de Laurinda en la cocina. Pasé la mano por el respaldo y pensé:
ella habría sabido perdonar más fácil que yo. Pero enseguida me corregí. Ella también sabía poner límites, y un límite no es odio, es amor propio. Escribí en el cuaderno: hoy me respeto, y ese respeto es herencia que nadie me puede robar. La semana siguiente, la promotora me llamó para ratificar mi declaración. Caminé hasta el juzgado con paso lento pero firme. Allí, en una sala pequeña, volví a contar todo: la invitación engañosa, la carretera, la llamada de Cayo, la huida en el baño del puesto. Cada palabra que decía me recordaba que yo había sobrevivido. Al terminar, la promotora me miró con seriedad y dijo: «Señor Augusto, usted no es solo una víctima, usted es un ejemplo de resistencia». Esa frase me acompañó de regreso a casa, mientras la ciudad se movía alrededor como un río que nunca se detiene. Esa tarde, sentado en la baranda, abrí el cuaderno y escribí una reflexión. La edad no nos quita fuerza, nos da otra: la fuerza de no callar, de no ceder, de no olvidar. Al anochecer, Julia vino a darme un beso antes de dormir y preguntó: «Bo, usted es fuerte porque grita». Le respondí: «No, mi amor, soy fuerte porque no me dejo callar». Y en esos ojos infantiles entendí que más allá de tribunales y documentos, mi verdadera victoria era enseñarles a ellos que el respeto es un muro que nadie puede tumbar. El viernes por la tarde recibí una carta certificada del tribunal. El sobre pesaba más que el papel. Cargaba la tensión de semanas enteras. Me senté en la mesa de la cocina, con un vaso de agua al lado, y abrí con cuidado. La resolución decía que todas las maniobras de Ricardo habían sido consideradas maliciosas y sin fundamento. El juez ordenaba el bloqueo de sus intentos y confirmaba que yo conservaba plena lucidez e independencia. Sentí un alivio que no se parecía a la alegría, sino a una respiración profunda después de aguantar demasiado tiempo bajo el agua. Llamé a Cayo para contarle. Llegó en media hora con los niños y un pastel de chocolate. «Papá, esto hay que celebrarlo», dijo. Julia aplaudía, Raúl bailaba torpemente, y yo me reí como hacía tiempo no me reía. Esa noche, mientras el eco de las risas aún flotaba en las paredes, pensé en la ironía. Había tenido que pelear contra mi propio hijo para demostrar lo obvio, que seguía siendo dueño de mi vida. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: la justicia no devuelve el tiempo perdido, pero devuelve el nombre limpio, y eso basta para seguir caminando. El domingo decidí salir a caminar por la plaza central, la misma donde de joven jugaba ajedrez con amigos. Llevaba mi sombrero y mi bastón, no por necesidad, sino por costumbre. La gente me saludaba con respeto. Algunos se acercaban a estrecharme la mano, otros simplemente asentían en silencio. Era un reconocimiento tácito, como si todos supieran lo que había pasado y quisieran decirme: «Estamos contigo». Me senté en un banco de madera y observé a los niños correr, a las parejas pasear, a los viejos conversar. Por un momento, la vida volvió a sentirse ligera. Recordé las palabras de mi tío Julio en aquella carta: «La libertad es el tesoro más grande». Y entendí que aunque mi hijo hubiera intentado robármela, yo la había defendido con uñas y dientes. Cuando regresé a casa, encendí la radio y dejé que la música llenara los rincones. El eco de la traición seguía allí, pero ya no me dominaba. Ahora era yo quien ponía los límites, quien decidía. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, pensé: perder un hijo es doloroso, pero perderse a uno mismo es peor, y yo elegí no perderme. El lunes recibí la visita de Lorena, mi abogada. Traía una carpeta gruesa y un gesto de satisfacción. «Señor Augusto, el Ministerio Público abrió formalmente el inquérito contra Ricardo. Ahora ya no es solo un asunto familiar, es un proceso criminal».
Me quedé en silencio unos segundos, mirando el borde de la mesa. Era duro escuchar que mi propio hijo sería investigado como delincuente, pero al mismo tiempo era inevitable. Firmé los papeles que ella me entregó y le agradecí. Antes de irse me miró a los ojos y dijo: «Usted demostró una valentía que muchos jóvenes no tienen». Me quedé pensando en esas palabras todo el día. No me veía valiente, solo me veía obligado. Pero tal vez la valentía sea eso, no la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir de pie. Esa noche, al escribir en mi cuaderno puse: «Un hijo puede intentar robarte la calma, pero no puede robarte el derecho a resistir». Cerré el cuaderno y apagué la luz, con el corazón firme aunque dolido. El martes, mientras estaba en la verdulería comprando naranjas, escuché dos vecinos conversar en voz baja. «Dicen que Ricardo va a perder la licencia de abogado. ¡Qué vergüenza para el padre!». Me hice el distraído, pero por dentro me ardía. No de vergüenza, sino de pena, porque la vergüenza era de él, no mía. Caminé de regreso, con las bolsas en la mano, recordando cuando lo acompañaba a la facultad, y me llenaba de orgullo verlo estudiar. ¿Dónde se quebró esa promesa de futuro? Al llegar, Cayo estaba en la puerta con los nietos. «Papá, conseguimos que publiquen tu historia en un blog local de defensa del anciano. Quieren mostrar tu caso como ejemplo». Sonreí con timidez. Nunca imaginé que mi vida sería usada como lección, pero si servía para que otro padre no cayera en la misma trampa, entonces valía la pena. Esa tarde, Julia me dibujó con una capa roja y dijo: «Bo, eres un héroe». Me reí, pero por dentro sentí que ese dibujo era el mejor premio que podía recibir. El jueves fui citado para una entrevista con una psicóloga judicial. Era parte del proceso, evaluar si yo tenía plena lucidez. Me senté frente a ella, una mujer joven, de mirada atenta, y respondí cada pregunta con calma. Hablamos de mi rutina, de mis recuerdos, de mis planes para el futuro. En un momento me preguntó: ¿qué es lo que más le duele de todo lo que vivió? Cerré los ojos un instante y respondí: no es el dinero, no es la traición legal, es haber escuchado la voz de mi hijo tratándome como un obstáculo. Ella asintió en silencio, como quien entiende que no hay test psicológico que mida esa herida. Al final, me agradeció y me dijo que estaba más lúcido que muchos hombres 20 años más jóvenes. Salí de esa sala con el pecho inflado, no de orgullo, sino de alivio, porque a veces lo que más necesitamos es que alguien de afuera confirme lo que ya sabemos, que seguimos enteros. El sábado decidí ir al cementerio a visitar la tumba de Laurinda. Llevé flores frescas y me senté un rato frente a la lápida. Le conté todo lo que había pasado, como si ella aún pudiera aconsejarme. «Laurinda, tu hijo quiso encerrarme en un asilo, pero no pudo. Tu otro hijo me salvó y aquí estoy». Una brisa suave pasó entre los cipreses y sentí como si fuera una respuesta. Tal vez eran solo recuerdos, pero me devolvieron paz. Al volver, encontré a Marina esperándome en la puerta. Traía un sobre más con copias de mensajes. Él sigue insistiendo conmigo, pero cada palabra que dice me convence más de que hice bien en alejarme. Le agradecí y le dije: la verdad a veces tarda, pero siempre encuentra camino. Esa noche, en el cuaderno, escribí: las tumbas guardan silencios, pero también dan fuerza. Recordar a quien me amó me ayuda a no ceder a quien me traiciona. El domingo la casa se llenó otra vez de risas. Cayo trajo a los nietos con una torta simple y velas sin número. «Hoy celebramos el día en que volviste a casa, papá», dijo. Julia sopló las velas conmigo. Raúl aplaudía, y en ese instante sentí que la familia verdadera estaba ahí, no en los papeles, no en los testamentos, sino en la mesa compartida.
Después de la comida, Cayo me llevó al patio y me preguntó: «Papá, ¿todavía sientes rabia de Ricardo?». Lo miré largo y respondí: «No es rabia, hijo. Es cicatriz. La rabia se va, pero la cicatriz queda para recordarnos que no debemos repetir». Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo en la silla de la sala. Encendí la lámpara, abrí el cuaderno y escribí: «La justicia avanza, el tiempo cura, pero lo único que realmente nos sostiene es el amor de los que se quedan». Cerré el cuaderno y sonreí, porque supe que, aunque había perdido a un hijo, había ganado un ejército de razones para seguir vivo. El lunes por la mañana, mientras tomaba café, en la baranda, recibí una llamada de la promotora. Su voz era clara: «Señor Augusto, el juez aceptó medidas cautelares. Su hijo Ricardo no puede acercarse a usted ni intentar mover sus bienes hasta nuevo aviso». Sentí un alivio profundo, como si me hubiesen quitado una piedra de encima. Después de colgar, me quedé mirando el cielo y pensé: no pedí esta guerra, pero al menos ahora tengo un escudo. Más tarde, Cayo pasó para revisar conmigo algunos papeles. Me explicó que ahora la policía también investigaba las cuentas de Ricardo. Yo lo escuchaba en silencio, con la mente en otro lugar. En la memoria aún escuchaba la voz de mi hijo pequeño, aquel niño que me llamaba papá héroe. ¿Dónde había quedado esa voz? Antes de dormir, anoté en mi cuaderno: un juez puede dar protección, pero la herida del corazón solo la cura el tiempo. Y a veces ni eso. El martes decidí caminar hasta el mercado central. Compré queso, pan fresco y saludé a viejos conocidos. Muchos me dieron palmadas en el hombro, algunos en silencio, otros con palabras cortas: «Fuerza, Augusto, estamos contigo». Sentí que la ciudad me arropaba de un modo extraño, como si la comunidad también hubiera tomado partido. En la fila de la carnicería, un hombre se acercó y dijo: «Yo fui cliente de Ricardo. Después de todo lo que supe, no pienso volver. Respeto se gana en casa, no en tribunales». Agradecí con un gesto, aunque por dentro me dolía. No buscaba arruinar a mi hijo, pero él mismo había elegido ese camino. De mi regreso, Julia me esperaba en la puerta con un dibujo nuevo, un abuelo y una nieta tomados de la mano, rodeados de corazones. Lo colgué al lado del primero. 2 dibujos que me recordaban que todavía había futuro. Esa noche escribí: «El mundo se quiebra cuando un hijo traiciona, pero se recompone con el amor de un nieto». El miércoles, tuve que declarar nuevamente en el foro. Esta vez frente a un juez, en sala abierta. Me senté con calma, ajusté mis lentes y respondí cada pregunta sin titubeos. Ricardo estaba allí, a pocos metros, con el rostro endurecido. No me miró ni una sola vez. Lorena presentó pruebas, audios y documentos. Yo relaté la historia desde el inicio. La invitación a viajar, la carretera, el grito de Cayo en el teléfono, la fuga en el baño del puesto. Mientras hablaba, sentía la sala entera escuchar en silencio, como si cada palabra pesara. Al final, el juez me agradeció y dijo que mis respuestas habían sido coherentes y claras. Salí de allí con las piernas cansadas, pero el alma en paz. Afuera, Cayo me abrazó y dijo: «Papá, usted habló con más firmeza que cualquier abogado». Sonreí con humildad. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El respeto se defiende con voz. Quien calla entrega su vida en bandeja». El viernes, mientras regaba las plantas, sonó el portón. Era Marina otra vez. Traía un sobre pequeño con fotos impresas y me dijo: «Son pruebas adicionales. Guárdelas. Yo ya no quiero nada que me ate a Ricardo». La invité a pasar. Le serví café y hablamos un rato. Vi en sus ojos la mezcla de tristeza y alivio de quien se libera de una carga pesada. «Señor Augusto, usted me enseñó que decir la verdad duele, pero callar duele más», me confesó. Cuando se fue,
Me quedé mirando esas fotos en silencio. Eran capturas de conversaciones y documentos que confirmaban todo. Las guardé junto a los papeles en mi carpeta azul. Después, me senté en la silla de Laurinda y pensé, hasta los extraños tienen más valor que él. En la noche, escribí, la traición divide, pero también revela quién está dispuesto a luchar contigo. El domingo, volvimos a reunirnos en mi casa. Cayo trajo a los niños y también a su esposa, que preparó un guiso delicioso. La mesa estaba llena, la conversación fluía, las risas se mezclaban con el olor de la comida casera. Julia, entre bocados, dijo, «Bo, cuando sea grande quiero ser valiente como usted». Esa frase me atravesó. No me sentía valiente, solo cansado, pero verla con los ojos brillantes me hizo entender que mis actos ya eran semilla para el futuro. Después del almuerzo, me senté en el patio con los nietos, les conté historias de la Rosa, de cómo Laurinda preparaba pan al horno de leña. Ellos escuchaban atentos, riendo y preguntando detalles. Esa tarde, por primera vez en meses, sentí que la vida volvía a tener sabor de hogar. En mi cuaderno escribí, el respeto perdido de un hijo se transforma en la esperanza de los nietos, y esa esperanza basta para seguir respirando con dignidad. El lunes siguiente recibí una visita inesperada. La hermana de Laurinda, mi cuñada, golpeó la puerta con fuerza y cuando abrí me abrazó con lágrimas en los ojos. Augusto, supe todo por Marina. No podía quedarme callada. Estoy contigo. Su voz era firme, como siempre lo había sido. Nos sentamos en la cocina, le serví café y hablamos durante horas. Me contó cómo la noticia había corrido por la familia extendida, cómo todos murmuraban sobre Ricardo. «Vergüenza es poco para lo que hizo», dijo con rabia contenida. Yo escuchaba en silencio, porque cada palabra era un recordatorio de que el daño no se limitaba a mí, sino que alcanzaba a todos los que me rodeaban. Cuando se fue, me dejó con un beso en la frente y una frase que me acompañó todo el día. Quien pierde el respeto de la familia, lo pierde todo. Esa noche lo escribí en mi cuaderno subrayado, porque era la verdad desnuda. El martes, Cayo me mostró un grupo de mensajes de la familia en el celular. Algunos preguntaban si era cierto lo que Ricardo había hecho. Otros respondían con evasivas, pero lo que más me impactó fue el silencio de la mayoría. Nadie lo defendía, ni uno solo. Ese silencio colectivo dolía más que cualquier acusación, porque confirmaba que incluso quienes lo querían ya no confiaban en él. Me senté en mi sillón favorito, con el celular en la mano, y pensé, el peor castigo no es la cárcel ni la multa, es el aislamiento, y él ya está aislado. Cayo me miró y dijo, «Papá, el tiempo se encarga de sacar las máscaras». Yo asentí, sabiendo que era cierto. Esa noche escribí en mi cuaderno, «El silencio de los demás es el espejo que muestra tu verdadera caída». El jueves por la tarde, mientras barría el patio, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Ricardo. Su aspecto era desaliñado, la barba crecida, el traje arrugado. Levantó los ojos despacio y dijo, «Padre, ¿puedo entrar?». Lo miré fijo, sintiendo un nudo en la garganta. Durante un segundo vi al niño que un día me pidió ayuda para atarse los zapatos, pero ese niño ya no existía. Respondí con voz seca, «Aquí no es lugar para quien miente». Él bajó la cabeza, intentó hablar, pero lo interrumpí. «Lo que tenías que decir ya lo dijiste con tus actos». Permaneció en silencio unos segundos y luego se dio la vuelta. Lo observé alejarse con paso lento y en mi pecho quedó una mezcla de dolor y alivio. Esa noche escribí, «La visita de un traidor no busca reconciliación, busca absolución, y esa no soy yo quien la da». El sábado me encontré con don Milton, un viejo vecino cuando iba camino al mercado.
Me detuvo y dijo, Augusto, admiro tu firmeza. Mucha gente en tu lugar se habría quedado callada. Sus palabras me hicieron pensar, porque en efecto, muchos padres prefieren tragar la humillación en silencio para no exponer a la familia. Pero yo no. Yo elegí hablar, elegí resistir, elegí exponer la verdad aunque doliera, y eso me daba una fuerza nueva. Compré pan, frutas, y al volver a casa, regué las plantas. La rosa blanca de Laurinda había vuelto a inflorecer. Me quedé mirándola un buen rato pensando que incluso lo que parece frágil resiste si tiene raíces profundas. Esa noche escribí, las raíces del respeto son más fuertes que la tormenta de la traición. El domingo, Cayo y los niños vinieron nuevamente. Julia corrió hacia mí con un cuaderno escolar. La profesora pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe, y yo escribí sobre usted. Leí esas palabras torpes, escritas con lápiz y llenas de amor, y mis ojos se humedecieron. Raúl, con su voz infantil, añadió, yo también voy a decir en la escuela que mi abuelo es fuerte. Los abracé a los dos, sintiendo que aunque había perdido a un hijo, había ganado un legado. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban en el patio, le dije a Cayo, el respeto que tu hermano tiró por la ventana, tus hijos lo recogieron. Él me sonrió y contestó, ellos aprendieron de usted, papá. Esa tarde, mientras el sol caía lento, escribí en mi cuaderno, un abuelo traicionado puede morir de su tristeza, pero un abuelo amado por sus nietos renace cada domingo. El lunes siguiente recibí una visita inesperada, la hermana de Laurinda, mi cuñada. Golpeó la puerta con fuerza y cuando abrí me abrazó con lágrimas en los ojos. Augusto, supe todo por Marina, no podía quedarme callada, estoy contigo. Su voz era firme, como siempre lo había sido. Nos sentamos en la cocina, le serví café y hablamos durante horas. Me contó cómo la noticia había corrido por la familia extendida. Como todos, murmuraban sobre Ricardo. Vergüenza es poco para lo que hizo, dijo con rabia contenida. Yo escuchaba en silencio porque cada palabra era un recordatorio de que el daño no se limitaba a mí, sino que alcanzaba a todos los que me rodeaban. Cuando se fue, me dejó con un beso en la frente y una frase que me acompañó todo el día. Quien pierde el respeto de la familia, lo pierde todo. Esa noche lo escribí en mi cuaderno, subrayado, porque era la verdad desnuda. El martes, Cayo me mostró un grupo de mensajes de la familia en el celular. Algunos preguntaban si era cierto lo que Ricardo había hecho. Otros respondían con evasivas. Pero lo que más me impactó fue el silencio de la mayoría. Nadie lo defendía. Ni uno solo. Ese silencio colectivo dolía más que cualquier acusación, porque confirmaba que incluso quienes lo querían ya no confiaban en él. Me senté en mi sillón favorito, con el celular en la mano, y pensé, el peor castigo no es la cárcel ni la multa, es el aislamiento. Y él ya está, aislado. Cayo me miró y dijo, papá, el tiempo se encarga de sacar las máscaras. Yo asentí, sabiendo que era cierto. Esa noche escribí en mi cuaderno, el silencio de los demás es el espejo que muestra tu verdadera caída. El jueves por la tarde, mientras barría el patio, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Ricardo. Su aspecto era desaliñado, la barba crecida, el traje arrugado. Levantó los ojos despacio y dijo, «Padre, ¿puedo entrar?» Lo miré fijo, sintiendo un nudo en la garganta. Durante un segundo vi al niño que un día me pidió ayuda para atarse los zapatos, pero ese niño ya no existía. Respondí con voz seca, «Aquí no es lugar para quien miente». Él bajó la cabeza, intentó hablar, pero lo interrumpí. «Lo que tenías que decir ya lo dijiste con tus actos». Permaneció en silencio unos segundos y luego se dio la vuelta. Lo observé alejarse con paso lento.
y en mi pecho quedó una mezcla de dolor y alivio. Esa noche escribí: la visita de un traidor no busca reconciliación, busca absolución, y esa no soy yo quien la da. El sábado me encontré con don Milton, un viejo vecino, cuando iba camino al mercado. Me detuvo y dijo: Augusto, admiro tu firmeza. Mucha gente en tu lugar se habría quedado callada. Sus palabras me hicieron pensar, porque, en efecto, muchos padres prefieren tragar la humillación en silencio para no exponer a la familia. Pero yo no. Yo elegí hablar, elegí resistir, elegí exponer la verdad aunque doliera. Y eso me daba una fuerza nueva. Compré pan, frutas, y al volver a casa regué las plantas. La rosa blanca de Laurinda había vuelto a florecer. Me quedé mirándola un buen rato, pensando que incluso lo que parece frágil resiste si tiene raíces profundas. Esa noche escribí: las raíces del respeto son más fuertes que la tormenta de la traición. El domingo, Cayo y los niños vinieron nuevamente. Julia corrió hacia mí con un cuaderno escolar. Bo, la profesora pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe, y yo escribí sobre usted. Leí esas palabras torpes, escritas con lápiz y llenas de amor, y mis ojos se humedecieron. Raúl, con su voz infantil, añadió: yo también voy a decir en la escuela que mi abuelo es fuerte. Los abracé a los dos, sintiendo que aunque había perdido a un hijo, había ganado un legado. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban en el patio, le dije a Cayo: el respeto que tu hermano tiró por la ventana, tus hijos lo recogieron. Él me sonrió y contestó: ellos aprendieron de usted, papá. Esa tarde, mientras el sol caía lento, escribí en mi cuaderno: un abuelo traicionado puede morir de tristeza, pero un abuelo amado por sus nietos renace cada domingo. El lunes recibí una intimación oficial. El sobre, con sello del tribunal, contenía la contestación de Ricardo. Alegaba que yo había actuado bajo confusión mental y manipulación de Cayo. Leí cada línea con calma, sin sorpresa. Era la última jugada de un hombre que se ahogaba en sus propias mentiras. Llamé a Lorena, mi abogada, y ella me tranquilizó. Ya lo esperábamos, tenemos pruebas sólidas. Ahora solo está cavando más hondo su propia tumba moral. Colgué y me senté en la baranda con un té. Pensé en cómo alguien puede usar la palabra padre solo cuando le conviene. Antes de dormir anoté: un hijo que necesita destruir al padre para salvarse ya dejó de ser hijo hace tiempo. El miércoles fui citado para una evaluación psicológica ordenada por el juez. Llegué temprano, con mi camisa azul y el bastón. Respondí a todas las preguntas de la profesional con claridad. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Cuál era mi rutina? Le hablé de Laurinda, de mis nietos, de mis años de trabajo. Al final, ella sonrió y dijo: señor Augusto, usted tiene más lucidez que muchos de 20. Sentí un calor en el pecho. No necesitaba ese certificado para saberlo, pero verlo en sus ojos fue un bálsamo. Esa tarde, al escribir en mi cuaderno, puse: la verdad no solo se demuestra en papeles, se demuestra en la firmeza con que uno sostiene la mirada. El viernes, Marina me envió una carta escrita a mano desde otra ciudad. Decía que estaba recomenzando lejos de Ricardo y que no quería cargar más con esa sombra. Usted me enseñó que la verdad salva, aunque tarde. Y para mí, usted no es solo un padre fuerte, es una pared que no se derrumba. Guardé la carta en mi caderno, al lado de la foto de Laurinda. La leí 3 veces antes de dormir. Cada palabra era como un ladrillo reconstruyendo mi dignidad. Y pensé: incluso en la traición de un hijo, hay gente que elige ser leal. La semana siguiente llegó la audiencia preliminar. Entré en la sala acompañado de Cayo, mientras Ricardo llegaba con su abogado y el rostro endurecido.
Lorena presentó los documentos, los audios, los testimonios. Yo solo hablé cuando me lo pidieron, sin odio, sin gritos, solo con la verdad. Al terminar, la jueza dijo: «El señor Augusto ha demostrado plena coherencia. Los intentos de interdicción fueron maliciosos». Silencio pesado cayó sobre la sala. Ricardo evitaba mirarme. Afuera Cayo me abrazó fuerte. «Papá, usted ganó». Yo le respondí: «No gané, resistí, porque a veces resistir ya es la mayor victoria». El domingo, con el proceso encaminado y el peso aliviado, invité a la familia de Cayo a almorzar. Julia me entregó un dibujo nuevo, un castillo con un abuelo en la ventana. «Es para que nadie lo saque de su casa, Bo». Lloré en silencio acariciando su cabeza. Durante la comida, miré a todos y sentí que a pesar de todo lo perdido, lo esencial seguía conmigo. Esa tarde, en mi cuaderno, escribí la última línea de esta historia. «Hijo es quien cuida, no quien traiciona. Y la verdadera herencia no son las cuentas ni las casas, es la memoria que dejamos. Yo elijo dejar dignidad, no silencio». Cerré el cuaderno y respiré hondo, como quien por fin se despide de una tormenta.